Bien, les había comentado que una cosa que si teníamos tiempo íbamos a poder hacer era este tema de aprender a aprender. Yo soy un firme creyente de que cualquier persona tiene la posibilidad de aprender cualquier cosa, ¿sí? En muchos casos va a necesitar más tiempo, va a necesitar quizás ver cosas a niveles más básicos inicialmente, pero todos tenemos esa posibilidad de aprender. De hecho, en uno de mis libros favoritos de todos los tiempos está esta frase. La frase está en inglés, pero se las traduzco. Dice, Muad'Dib aprendió rápidamente porque su primer entrenamiento fue en cómo aprender. Y su primera lección fue la confianza básica de que él podía aprender. Es increíble cuánta gente cree que no puede aprender y cuántos creen que aprender es difícil. Muad'Dib sabía que en cada experiencia había una lección. Y esto es una gran realidad, porque en realidad nunca nos enseñan a cómo aprender. Siempre nos empiezan a explicar conceptos, empiezan a explicar contenidos, y la lección más básica de todas, que es justamente cómo empezar a aprender, no, no nos dan ese conocimiento, ¿sí? Y en realidad es bastante simple. Para empezar entonces, tenemos que, también una frase de mi libro favorito por cierto, tener en cuenta que el primer obstáculo que tenemos somos nosotros mismos, ¿sí? Y en particular el miedo que nosotros tenemos para empezar a aprender. ¿Cómo se manifiesta este miedo? ¿Sí? Cuando empezamos a tratar de aprender, agarramos un libro, vemos un video con alguna explicación, vemos algún diagrama y lo primero que hacemos muchas veces es dudar sobre nuestra propia capacidad de entender eso que estamos viendo, incluso antes de empezar a realmente ver el contenido. Después nuestra propia predisposición a aprender. Empezamos a decir es muy difícil, yo no voy a poder aprender esto, ¿sí? Entonces nos empezamos a predisponer en forma negativa. Y a veces nos sentimos agobiados con el volumen de información que ingresa. Nos dan 120 páginas para leer en una semana y decimos, bueno, pero esto no lo puedo leer en tanto tiempo. Y justamente ese agobio también nos lleva a este estado negativo, donde de hecho es quizás una forma de miedo, pero nos impide o nos ponemos nosotros mismos esa primera barrera, donde no podemos eh, o donde nos predisponemos en forma negativa realmente. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso. Todos podemos aprender. Tenemos que tener confianza en la capacidad que tenemos de aprender, ¿sí? Eh, y esto es importante también conocer cómo aprendemos, y eso lo vamos a ver. Evitar tener una predisposición negativa sobre lo que vamos a hacer, ¿sí? ¿En qué sentido? Tengo que entender que sí, yo puedo aprender. Quizás me va a demorar más tiempo, pero yo lo puedo hacer. Si yo vengo con la idea de que no lo voy a poder hacer, que es muy difícil, ya mismo me empiezo a bloquear a mí mismo. Y evitar ese agobio, ¿sí? Evitar ese de que si tengo mucha información para procesar, no lo voy a poder hacer. Muchas veces, cuando vienen muchas cosas para poder hacerlo, lo primero que hay que hacer en lugar de ya empezar a decir no voy a llegar, no lo puedo hacer, es de a poco empezar a ver cómo lo voy entendiendo, ¿sí? Una de las primeras cosas que conviene hacer cuando queremos empezar a aprender algo es entender nosotros mismos cómo aprendemos, ¿sí? Hay muchas más maneras, de hecho hay un modelo de 7 formas de aprender, 7 estilos de aprendizaje de hecho, pero les rescato estas en particular, que me parecen más útiles. Muchos de nosotros vamos a aprender en forma visual, a través de esquemas, diagramas, dibujos, visualizaciones de ideas, ¿sí? Otros simplemente a través de la lectura y escritura, ¿sí? Vamos a agarrar un texto, empezar a leerlo y de esa manera entenderlo. Y muchos vamos a poder hacerlo viendo quizás un video, escuchando el audio, ¿sí? Con alguien que nos va explicando. Algunos lo pueden hacer incluso durante la clase.
Y en muchos casos también hay una combinación de estos métodos, donde tenemos un componente visual, por ejemplo, la persona que está leyendo un texto y lo va marcando con distintos colores, identificando conceptos. Tenemos a alguien que lo hace en forma de lectura, escritura y en forma auditiva al mismo tiempo, que va leyendo en voz alta porque le ayuda a concentrarse, ¿sí? Una presentación como la que tenemos ahora es básicamente una combinación entre una forma visual y una forma auditiva. Si nosotros sabemos cuáles son las mejores técnicas que nosotros tenemos o los mejores estilos que nosotros podemos usar, también vamos a poder empezar a aprovechar esa fortaleza y a diseñar una estrategia para aprender. Por ejemplo, si sabemos que somos fuertes en forma visual y con diagramas, cuadros conceptuales, voy a poder reducir la información y poder empezar a entenderla. Lectura-escritura, por ahí entonces me puedo centrar en palabras claves mientras voy leyendo el texto para subrayarlo. En forma auditiva, puedo usar una grabación. Si el profesor no me deja grabarme, podría grabarme yo en la primera lectura y después escucharlo, ¿sí? Realmente, cuando empiezo a entender cómo yo mismo puedo aprender aprovechando esa fortaleza que yo tengo, puedo también empezar a ganar tiempos sobre lo que yo pensaba que no iba a poder hacer, por ejemplo. Otra de las cosas a tener en cuenta es que no hay que tener miedo de volver a lo básico. Si se acuerdan el episodio de Los Simpsons ese, que está el cuadro a la izquierda, Homero empezó leyendo marketing avanzado, no lo entendió, después fue a buscar un libro de marketing para principiantes, no lo entendió y finalmente fue al diccionario, ¿sí? Y esto es realmente un punto importante, o sea, si yo no entiendo información, puedo tratar de bajar hacia conceptos más básicos, hacia explicaciones más básicas, ¿sí? Puedo buscar esos materiales por mi lado, puedo hablar con profesores, con expertos que entiendan el tema, compañeros que me puedan ayudar, ¿sí? Porque el estado de no entender es algo temporal, o sea, si yo no entiendo algo, no significa que no lo voy a entender nunca, significa que no lo entiendo en ese momento. Entonces, si yo a partir de volver a lo básico puedo empezar a construir sobre esa base, eventualmente voy a entender. Y esto me trae justamente el siguiente punto, a construir desde la base. Una vez que yo entiendo conceptos básicos, voy a poder empezar a buscar relaciones entre conceptos. Voy a poder entender cuál es la información clave y voy a poder empezar a identificarla, ¿sí? No necesito memorizar porque realmente la memoria es más un soporte para la información que tengo, no una base para entender. Evidentemente hay algunos casos en que voy a tener que memorizar información, pero eso no es lo principal. En caso de conceptos que yo tenga que ejercitar o ejercicios que tenga que realizar, típico caso de una clase de matemática, lo voy a poder hacer, y de hecho lo voy a poder hacer también separando las partes básicas de un proceso. ¿Sí? Piensen en una ecuación. Empiezo resolviendo los puntos más simples, obedeciendo las reglas que ya empecé a entender, y después voy integrando los conceptos más complejos. Y de esa manera yo puedo llegar a, de un estado donde no entendía nada, empezar a entender y empezar a construir todo un conocimiento nuevo, ¿sí? Es importante la idea de los pasos pequeños. La frase esa, sic parvis magna, quizás algunos de ustedes la reconozcan, la grandeza desde pequeños comienzos, básicamente es esto, o sea, cuando yo empecé a entender esos conceptos y los voy separando en partes, voy entendiendo cada parte de a poco y voy empezando a entender el todo en su conjunto, ¿sí? Una vez que entendí, aseguro que cada nuevo concepto yo realmente lo esté entendiendo, lo puedo releer, lo puedo buscar quizás en otro lado para confirmar esa información, puedo confirmarlo con algún compañero si estoy en un curso, con algún profesor o alguna persona que sea referente de ese conocimiento, ¿sí? En un trabajo con alguien que sea un senior que entienda un poco más que yo. ¿Y qué pasa si fallo? Es uno de los puntos que siempre surgen. Si fallar nos va a pasar a todos. El punto es no desesperarnos, ¿sí? Y entender que cada experiencia que yo tengo trae su propio aprendizaje. Es decir, no es tiempo perdido. Por más que yo no haya logrado mi objetivo final, no es tiempo perdido. Y yo de hecho puedo usar eso,
que sea falla para empezar con aprovechar lo que hice hasta ese momento y de ahí empezar nuevamente, ¿sí? La próxima vez que lo intente no voy a empezar de cero, ya tengo una base sobre la que empezar. Y a veces alguno de nosotros requiere más tiempo para entender algunas cosas que otros, porque algunas personas tienen talento natural para ciertas cosas y otros para otras, ¿sí? Pero eventualmente, con dedicación, todo lo podemos hacer. ¿Bien? Esto es básicamente lo que yo les comentaba de esta idea de aprender a aprender, ¿sí? Este concepto de el estado de mente positivo para entender que podemos hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Siempre volver a los conceptos básicos. Construir desde la base. Entender cómo aprendemos. Aplicar justamente los distintos métodos que podemos usar mejor con cómo aprendemos. Fijar esos conceptos y no tenerle miedo al fallo. Hasta luego.